Se llevó a cabo la reunión de alto nivel en materia de seguridad entre autoridades de México y de los Estados Unidos. La sede fue en Washington, D.C. Acordaron fortalecer el combate al crimen organizado para apuntalar la economía. Mire, hay muchos temas en el Gabinete de Seguridad de México. Ahí estuvieron el canciller Marcelo Ebrard, que es el que lleva, obviamente, la relación con Estados Unidos, pero lleva también en ese aspecto los temas de seguridad. Estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por Estados Unidos estuvieron Antony Blinken, el secretario de Estado, el procurador Merrick Garland y el secretario de Seguridad Interior, el del Homeland Security, Alejandro Mayorkas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también participó. Hablaron sobre temas como economía, tráfico de armas y drogas, así como de la guerra en Ucrania. Esta es la segunda vez que se realiza este encuentro, que tiene como objetivo ir evaluando cómo se van cumpliendo o no las metas del llamado Acuerdo Bicentenario que establecieron los dos países hace ya varios meses. Washington fue la sede del diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Las delegaciones encabezadas por los titulares de la política exterior, Marcelo Ebrard y Antony Blinken, acordaron nuevas acciones contra el tráfico de drogas, armas y personas. El secretario Blinken reiteró el compromiso de la administración de Joe Biden de reforzar la colaboración para enfrentar al crimen organizado. Our ability to protect our people depends on working effectively together. And that's what we're here to do today. From treating substance abuse use as a public health concern to dismantling the financial networks of transnational criminal organizations. A días de que el gobierno mexicano presentó otra demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard destacó la importancia de generar escenarios de paz. Lo que debemos hacer es el año entrante hacer todavía más para que se reduzca la violencia y evitemos que lleguen drogas a personas en México o en Estados Unidos. I want to thank the government of Mexico for your continued partnership in our shared efforts to protect the people of both of our countries. I look forward to all of our discussions today and our continued work together. Ambas naciones estamos obligadas al trabajo conjunto porque tenemos una responsabilidad compartida para combatir el crimen organizado transnacional que de este lado, en Estados Unidos, produce muertes por sobredosis de drogas y en México genera homicidios violentos ligados al trasiego de enervantes. Gracias al trabajo entre México y Estados Unidos, 32,000 armas no llegaron a causar letalidad en nuestro país. Fueron aseguradas antes de que siguieran matando personas. 17 millones de cartuchos. También toneladas de sustancias químicas, metanfetaminas, 94 toneladas de cocaína. Una buena parte de esa cocaína se ha capturado en alta mar, con sistemas de comunicación comunes con Estados Unidos. El fiscal Merrick Garland destacó el intercambio de información binacional para reducir los índices de violencia. We have instructed our prosecutors and law enforcement agents to prioritize prosecutions of those who are responsible for the greatest violence, including criminal gun traffickers. And we have worked to enhance cooperation and bilateral information sharing on illegal firearms investigations. Estos fueron los resultados del entendimiento bicentenario, acuerdo firmado por México y Estados Unidos hace un año y que tiene por objetivos proteger a la población, prevenir los delitos transfronterizos y perseguir las redes criminales. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esta fue una buena reunión. Estas reuniones siempre son importantes y son buenas para el intercambio de información, para el diálogo que se tiene que establecer entre funcionarios, sobre todo en temas de seguridad de los dos países tan interrelacionados como México y con Estados Unidos. Estas declaraciones
públicas que se hacen, a veces, la mayoría de las ocasiones, tienen bastante poco que ver con lo que se dialoga en corto, con los temas que se dialogan en corto. Hay cosas que son importantes que no aparecieron en esta reunión, pero por ejemplo, incluso por los papeles que fueron, los documentos que fueron hackeados a la Sedena, nos hemos enterado de la forma en que están operando en forma coordinada el ejército mexicano con ejército y otras autoridades de Estados Unidos, y ha habido muchos operativos que no han trascendido, que los descubrimos a partir de esa filtración. Ahí hay una buena relación, pero hay temas que son muy conflictivos. Hay 3 temas que se trataron que son muy difíciles, muy conflictivos. El tema del fentanilo, el tema de la migración, el tema de la seguridad global y la ciberseguridad. El tema del fentanilo es clave. Hay 120,000, 140,000, cambian las cifras, pero arriba de 100,000 muertos por sobredosis cada año desde hace ya varios años en Estados Unidos por consumo de opiáceos, y la mayoría de esas muertes se da por un consumo de fentanilo ilegal. Ese fentanilo, no exclusivamente, porque otra parte penetra por Canadá y desde otros ámbitos, pero fundamentalmente ese fentanilo viene desde México, llega desde China a México, penetra en México, aquí se suele hacer en unas pequeñas cápsulas y se envía a los Estados Unidos, donde se comercializa en forma amplísima. Hay una enorme cantidad de muertos por fentanilo. Ese es el punto central. Pocas cosas le importan más en el ámbito de la seguridad de Estados Unidos que ese. El otro tema, el tema de la migración, es obvio, es evidente, pero lo que preocupa más del tema de la migración es el crimen organizado que está coordinando el tráfico de personas desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Ese es un punto central. Y el tema de la seguridad global y la ciberseguridad se relaciona con algo de lo que no se habló aquí en la conferencia de prensa esta que dieron, estas intervenciones que tuvieron los funcionarios de México y de Estados Unidos, pero sí estaba en el temario, que es el de la guerra de Ucrania. Las relaciones, el tema de México, no gusta en Estados Unidos esta posición de neutralidad de la que habla el presidente López Obrador, no gustó evidentemente que se firmaran documentos con Rusia en el tema del aeroespacial. Hay el tema de ciberseguridad, hay quienes ven la mano de, por lo menos de, no sé si oficial, pero sí extraoficial en esto de guacamayas, de intereses de otros países. Hay que ver esos 3 temas, cómo se desarrollan y cómo funcionan, porque ahí está hoy el núcleo de la relación México-Estados Unidos. Y un capítulo aparte, que me parece que estamos transitándolo pésimamente mal, que es el tema de la energía, la electricidad y la controversia que se está generando en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, la constitución de paneles que pueden terminar con fuertes sanciones arancelarias para nuestro país. Y bueno, mientras tanto, hoy en la Ciudad de México se anunció la detención del jefe del GAFE. El GAFE es el jefe de la plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan y que fue responsable del tiroteo de hace unos 10 días en la plaza comercial Landmark en la zona de Andares, en Guadalajara. Finalmente fue detenido aquí en la Ciudad de México. Hay más detenidos por los hechos violentos del 2 de octubre en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco. Se trata de César Augusto, alias El Gafe, señalado como responsable de la violencia. Los reportes indican que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación intentaron secuestrar a un empresario. Durante la balacera, un convoy del ejército se aproximó al lugar y se enfrentaron con los hombres armados. Ese día se detuvo a Luis Raúl, de 45 años, y Jonathan Everardo, de 23. Estos sujetos, identificados como integrantes del Cártel Jalisco, son acusados de homicidio por el asesinato de un escolta.
para resolver sobre los delitos que le imputaron, que fue de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambos calificados. Hasta 40 años de cárcel cada uno de ellos. Este jueves, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, informó que la captura del GAFE, presunto líder regional del cártel liderado por Nemesio Ceguera el Mencho, en los municipios jaliscienses de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Se le aseguraron 1,000 pastillas de fentanilo, armas largas, cortas, granadas, cartuchos y vehículos. Se le vincula con delitos como homicidio y secuestro. Se le conoce como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. La detención fue realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía en materia de delincuencia organizada. Se tiene identificado que el GAFE también participó en los hechos de agosto en Ixtlahuacán del Río, en donde militares irrumpieron en un cónclave del cártel Jalisco Nueva Generación. La reunión era encabezada por Ricardo Ruiz Velasco, el R, y Gerardo González Ramírez, el APA. En consecuencia, el grupo criminal generó violencia en Jalisco y Guanajuato. Al GAFE se le conoce como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Coordina células de narcomenudeo, sicarios y halcones, además del reclutamiento de nuevos integrantes de células operativas en diferentes estados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y se aprobó bien entrada la noche en la Cámara de Diputados la participación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública hasta el 2028, con las modificaciones que se realizaron en el Congreso. Aprobado por mayoría calificada. Fueron horas de discusión en la Cámara de Diputados para aprobar el dictamen de reforma a la Constitución que permite a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad pública hasta 2028. Morena, PRI, PT y el Partido Verde alcanzaron la mayoría calificada para darle luz verde a los cambios propuestos por el Senado. Ya déjense de inventos y de falsas promesas. Se necesita en realidad una estrategia de seguridad, no militarizar. Mientras este gobierno siga tratando con evasivas y siga complaciendo a la delincuencia y siga con la política de seguridad, sean de abrazos y no balazos, no habrá ningún ejército que garantice la paz y la seguridad social. Vayan a decirle al gobernador de Guanajuato, a la de Chihuahua, a la de Aguascalientes, al de Durango, que ya no pidan el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque eso, según ustedes, es legitimar el militarismo de AMLO. Va a dar mucho gusto que una vez más sus propios gobernadores los manden por un tubo. No engañen a los mexicanos. El Congreso puede citar a comparecer a los funcionarios cuantas veces quiera. Es evidente que el séptimo transitorio vigente obliga a dotar a los municipios de recursos y ustedes se los han negado en los presupuestos de egresos. Los votos cayeron poco a poco y Morena cantó victoria. Por los que informan la reincorporación a sus actividades legislativas. Y del otro extremo, los panistas. Al final, 3 perredistas cambiaron su voto a favor y hubo 2 abstenciones. Una de la priista María José Sánchez, suplente de Yolanda de la Torre, autora de la reforma. Este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que iniciará el cabildeo con los congresos locales. El recorrido iniciará en Sinaloa y durante las próximas 2 semanas visitará las demás entidades.
Al ser una reforma a la Constitución, se necesita que al menos 17 de los 32 congresos locales del país la aprueben. La reforma establece que en los 9 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el gobierno federal podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Así, el plazo original que vencía en marzo de 2024 se extendió hasta 2028. Las Fuerzas Armadas realizarán tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberán capacitarse en la doctrina policial civil. Además, las acciones que lleven a cabo en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles o eximirlas de sus responsabilidades. El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública. Para el análisis y dictamen de los informes, se integrará una comisión bicameral en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, para la emisión del dictamen semestral, convocará, si así lo requiere, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. Y a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y se fue Horacio Duarte de Aduanas y la pregunta es quién se quedará en su lugar, sobre todo porque en los hechos las aduanas del país están ya en manos del Ejército y de la Marina. Mire usted, hay 50 aduanas en todo el país, terrestres y en las costas, en los aeropuertos. 33 de esas aduanas las controla la Defensa Nacional. 21 de ellas, 21 de las 33 son fronterizas y 12 están en distintos lugares del interior del país. Otras 17 aduanas que son marítimas las controla la Marina, además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se dice que será un general retirado quien ocupará el cargo de Horacio Duarte, que se va a la campaña de Delfina ahí en el Estado de México, pero también hay una versión, eso se tendrá que anunciar en las próximas horas probablemente, que como hacía Duarte o como hace Rosa Isela Rodríguez en seguridad, puede ser un civil que no esté de lleno en la parte operativa de esa labor. Es una decisión importante porque mucho de lo que se discute en distintos ámbitos pasa precisamente por lo que sucede o deja de suceder en las aduanas de México. Y esta mañana el presidente presentó una lista de los que son, según él, los 42 aspirantes a la presidencia, estos por las fuerzas opositoras. La lista parece bastante exagerada. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a los posibles candidatos del bloque opositor, que podrían, dijo, competir en las elecciones del 2024 para la presidencia de la República. La lista la dio a conocer durante la conferencia matutina de este 13 de octubre. Se trata de 42 personajes. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal, estos han expresado su deseo por ser la o el abanderado de la oposición. Han aparecido en encuestas o los han propuesto. En la lista están personalidades de las finanzas como Agustín Carstens, quien encabeza la lista y que de acuerdo con el mandatario tiene el respaldo del sector financiero. También hay analistas políticos, exfuncionarios, presidentes de organizaciones civiles, empresarios, conductores de noticias e influencers. El martes pasado, el mandatario sugirió a la oposición que ya defina a su candidato, los que sean mejor posicionados de esa larga lista. En esa ocasión aseguró que la gente vota por 3 razones fundamentales: por la organización política, el candidato o la candidata y por el programa. Mire, es de muy mal gusto, me parece, a mí es una opinión muy personal, que un presidente que pertenece a un partido esté opinando sobre quién tienen que designar sus opositores como candidatos. Y además, en esta lista de 42 personas, hay muchos que
de ninguna forma van a ser candidatos, ni quieren ser candidatos. Agustín Carstens ni siquiera vive en México, no sé de dónde sacaron que quiere ser candidato. Alejandro Moreno no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Beatriz Paredes si quiere, Carlos Loret ya ha dicho muchas veces que no, Carlos Medina Plasencia, dice Medida en la gráfica del presidente, pero debe ser Medina Plasencia, tampoco quiere. Quizás Claudio X González, lo veo muy extraño. Chumel Torres definitivamente no, Damián Cepeda por supuesto que no, Dante Delgado por supuesto que no, Demetrio Sodi de la Tijera jamás ha hablado de ese tema, Denise Dresser me imagino que tampoco, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez y Casa, ninguno de los dos. Se habló alguna vez de Enrique Alfaro, pero él mismo se descartó. Enrique de la Madrid si quiere, Fernando Canales Clarión no está, Gabriel Cuadri quiere pero no tiene posibilidades. Gilberto Lozano ahí está, tiene muy pocas posibilidades. Gustavo de Hoyos, Gustavo Madero no, Ildefonso Guajardo no, Kenia López Rabadán por supuesto que no, Lorenzo Córdoba está impedido constitucionalmente, Marco Cortés no, Mauricio Curi, Mauricio Vila puede ser, Miguel Ángel Mancera jamás ha dicho que quiere ser candidato, tampoco Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Riquelme menos, Patricia Mercado mucho menos, Pedro Ferriz de Con no está ni siquiera viviendo en México, está viviendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Bueno, y ahí nos vamos con los demás. Es muy extraño esta lista y me parece que es bastante poco seria. Lo único que sirve es para hacer publicidad y confundir a los opositores. Están estos, pero están los tres. Hoy el presidente volvió a hablar de los tres candidatos que él tiene. Ya no puso otra vez a Ricardo Monreal, ni puso tampoco... habló de Noroña y demás. Sus candidatos son Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Esos son los suyos. Monreal ya no estuvo, por lo menos él habló de sus tres candidatos y esos son los que se van a centrar en este proceso de sucesión desde el gobierno federal, Viviana. Bueno, Jorge, ya dijo Chumel Torres en tono de broma, por supuesto, en entrevista con López Dóriga, que él sí quiere ser candidato, pero que quiere ser candidato, sin lugar a dudas, por Morena, pues para tener ya la delantera, porque dijo siempre ganan. Bueno, y Adán Augusto, el presidente, lo felicitó por la reforma en el ámbito de seguridad. No deja de ser significativo que le atribuyó ese logro al secretario de Gobernación y no incluyó a quien realmente negoció ese acuerdo, que fue Ricardo Monreal. Marcelo Ebrard estuvo en Washington rindiendo cuentas del acuerdo binacional y me imagino que dando alguna explicación del firmado con Rusia en temas aeroespaciales. Claudia Sheinbaum fue alabada el día de hoy por el presidente de la República por lo que es su principal logro, y ahí sí es una buena noticia para la Ciudad de México, que es la reducción en la inseguridad justo en la capital del país. Sí, mire, ayer Adán Augusto comenzó todo este recorrido, estuvo en Sonora y luego irá a Sinaloa, irá a los demás estados para tener las reformas de seguridad aprobadas en los estados. Hizo una declaración también muy controvertida. Dijo que ya tenían un acuerdo con el PRI para revivir la reforma eléctrica y la reforma electoral. La verdad, se ve muy difícil que eso vaya a ocurrir, pero sembró también esa duda entre las fuerzas de la oposición. La reforma electoral que está planteada, la que hicieron Duarte y Pablo Gómez, es sencillamente un desastre, sería un retroceso enorme en términos democráticos para el país. Mientras tanto, como decía Viviana, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que los delitos de alto y bajo impacto disminuyeron 50.8% en 2022 respecto al mismo periodo de 2019, que fue un desastre, también hay que decirlo. Jesús Horta, como secretario de Seguridad, fue un desastre. Así lo informó hoy Sheinbaum. Los delitos que mayor decremento han tenido son homicidio doloso, robo a transeúnte y robo a vehículo. Además, Iztapalapa, la Gustavo Amadero y Cuauhtémoc se encontraban entre los 50 municipios más violentos del país y ya no lo están. Es parte del trabajo que ha hecho la jefa de gobierno, pero hay que poner en primerísimo lugar el trabajo que ha hecho Omar García Harfuch en la ciudad.
Y en Estados Unidos finalmente terminó el juicio contra el radiodifusor de ultraderecha Alex Jones. Fue castigado a pagar nada más ni nada menos que $965 millones a los padres de los niños asesinados en la escuela Sandy Hook. Este personaje dijo que la masacre había sido un montaje para tratar de prohibir las armas de asalto. Y bueno, y precisamente todo este tema lo mantuvo durante meses como argumento proelectoral para el presidente Donald Trump. Ahora tendrá que pagar. Un tribunal de Connecticut halló culpable por difamación al presentador Alex Jones, dueño del sitio de teorías conspirativas InfoWars. Durante años aseguró que la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un complot del gobierno para quitarles las armas a los estadounidenses y que en realidad nadie había muerto. They are going to come after our guns, look for mass shootings. And then magically it happens. They are coming, they are coming, they are coming. El tribunal lo condenó a pagar $965 millones a las víctimas del tiroteo, en el que murieron 20 niños y 6 adultos, incluido el tirador Adam Lanza. A la fecha es el tiroteo masivo más mortífero en una escuela primaria de Estados Unidos. People like Alex Jones will have to rethink what they say, how they say it, how long they say it. And for those who want to be Alex Jones wannabes, this trial, this verdict, set a pretty high hurdle in terms of what the cost would be to them to enter into that realm of lies and deceit. Jones aseguró que las familias de las víctimas solo eran actores que escenificaron la tragedia, en un intento del gobierno de Barack Obama por prohibir las armas de fuego. With this jury, who I have so much gratitude for listening so attentively, for not just listening, for hearing us. I'm so grateful to them, and this is sending the right message that people are good and that good does prevail. No es la primera demanda que pierde Jones. En agosto, un tribunal en Texas dio la razón a los padres en una demanda paralela, aunque la cantidad que Jones debe desembolsar por concepto de daños fue menor, poco más de $45 millones que sus abogados quieren reducir. En una sentencia anterior, lo obligaron a pagar una compensación de $4 millones a la primera familia que lo denunció. Jones dice que apelará la decisión para anularla, ya que la considera excesiva. Además, aseguró que está en bancarrota. No obstante, la declaración de quiebra es un proceso habitual en Estados Unidos para evitar el pago de una multa o la acción de la justicia. Por el momento, esto le ha permitido a Jones dilatar el pago de las compensaciones en Texas. Ladies and gentlemen of the jury, do you all agree that this is your verdict? Yes. Thank you. Aunque Alex Jones no se presentó a la corte y mucho menos se disculpó con las víctimas, su juicio fue histórico y sienta un precedente contra las noticias falsas y su propagación. Bueno, ahora sí, ya a descansar, sueñe bonito y por supuesto tenemos una cita muy puntual mañana aquí a las 11 de la noche. A descansar, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Viviana, buenas noches a todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.